Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al canal. En este video voy a explicar cómo crear clases y objetos en Java. Será la parte uno de varias partes, ya que vamos a comenzar por algo básico, algo sencillo. Veremos en este video conceptos como atributos, constructores y métodos en una clase. Vamos para allá. Aquí me encuentro dentro de una carpeta en donde voy a crear la clase, que ante todo es un archivo. Le voy a demostrar aquí creando un archivo de texto. Bien, pero no va a ser de texto, sino que la extensión, en vez de ser txt, vamos a darle la extensión Java o Java. Y luego el nombre del archivo tiene que ser uno que describa a la clase. Por ejemplo, producto. De esta manera hemos creado una clase en Java, o por lo menos un archivo en Java. Ya en su interior, en el contenido, vamos a definir sus especificaciones de clase. Entonces, esto lo voy a editar. Esto puede ser con cualquier editor de texto. Y lo primero que debería tener toda clase en Java sería la palabra class. Por defecto, todas las clases son públicas. O sea, aunque yo no escriba public, lo va a entender así en el compilador. Luego de la palabra class viene el nombre de la clase, que sería el mismo nombre del archivo, por ejemplo, producto. Luego las llaves de apertura y de cierre. Y acá vamos a definir lo básico, por ejemplo, la zona de los atributos o campos o variables de instancia también le llaman. Hay una zona de constructores. Hay una zona también que tiene que ver con los métodos. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, los atributos, para esto vamos a hacerlo con poquitos atributos. Vamos a crear 3 atributos. Por ejemplo, un atributo código. Importante definir el tipo de dato del atributo. Por ejemplo, si va a almacenar o representa el número de enteros, podemos utilizar el tipo int. Un atributo para la descripción del producto, descripción, nombre. Vamos a definirlo como string porque guardaremos texto acá. Y el otro atributo, pongámosle el precio. Ahí está, el precio. Luego, en la zona de los constructores, podemos tener uno o varios constructores. Y todo constructor tiene una característica que tiene que ver con su nombre, ya que siempre deben llamarse como las clases, como la clase a la que pertenece. Si la clase se llama producto, entonces el constructor tiene que llamarse así. Entonces le diríamos lo siguiente: public, para que podamos acceder a este de manera externa, y luego el nombre producto. Bien, se dejan estos paréntesis para el caso en que nosotros necesitemos definir parámetros con o sin parámetros. En este caso sería un constructor sin parámetros. Y el ámbito, bien, lo que tiene que ver con eh, las llaves de apertura, de cierre. Bien, y acá nosotros definiríamos qué va a pasar con cada objeto que vayamos creando. Por ejemplo, si yo creo un objeto, cuando pase por este constructor, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, con this estamos indicando que en este archivo o en esta clase vamos a utilizar, por ejemplo, el código acá, y le vamos a asignar algún valor de inicio. Por ejemplo, pongamos un 0, el que nosotros queramos, da lo mismo. Respecto de la descripción, vamos a definir una descripción. Por ejemplo, si nadie le ha definido o establecido una descripción a un objeto o producto, podríamos dejarlo como sin definir. Y el precio vamos a asegurarnos de que esté en 0 al principio.
Y eso sería todo, la primera parte. Bien, ahora otra cosa importante que también es necesaria para una clase es definir el lugar a donde pertenece. Por ejemplo, si estamos dentro de un package específico, por ejemplo, este archivo está dentro de esta carpeta que se llama ejemplo clase. Entonces nosotros deberíamos escribir acá package ejemplo clase, tal y como se llama la carpeta. Bien, esta sería la primera parte. Termino con la zona de los métodos. Por ejemplo, aquí podríamos definir un método que me retorne, supongamos, el impuesto del precio, que por lo menos en Chile se le llama IVA al impuesto. Entonces podríamos crear un método que se llama así: obtener IVA o calcular IVA. Y luego vamos a definir acá lo que irá a pasar. Aquí tendremos que programar en esta parte. Bien, otra cosa importante: si el método va a retornar o no algo, lo tenemos que definir acá. Supongamos si va a retornar un valor decimal, con notación decimal o simplemente valor entero, lo anotamos acá. En este caso lo voy a dejar como float para que me soporte valores con notación decimal. Si es público, privado, ya para lo que tiene que ver con esa parte, el acceso, vamos a definirlo público, public. Y todo método que tiene un tipo de dato específico debe retornar algo. Esto se hace con la palabra return. Y luego acá definiríamos lo que va a retornar. Bien. Por ejemplo, voy a crear una variable de tipo float que almacene el resultado de esto. El resultado va a ser igual a, llamo a mi atributo precio, por ejemplo, y lo multiplico por 0.19. Entonces el resultado, el valor de eso va a quedar en la variable resultado, y esta variable yo la retorno. Y se acabó. Eso sería el método. Nosotros podemos tener todos los métodos que queramos hacia abajo, todos los que necesitemos. Bien, va a depender de los requerimientos que capturemos. Bien, yo a modo de ejemplo voy a dejar uno para esta zona. Esto tiene que ver con la primera parte de la clase. Ahora vamos a pasar a crear objetos de acuerdo a toda esta definición. Yo les había anticipado que estoy con NetBeans, con Apache NetBeans. Entonces, esto que acabo de hacer de manera sencilla, con un editor de texto como el que vieron, lo voy a replicar también acá. Entonces voy a hacer un acercamiento. Aquí está el package. Este vendría haciendo la carpeta que les comenté. Y voy a agregar una nueva clase, Java Class. Entonces esta se llamaría producto y finish. Y aquí está la clase creada. Aquí podemos ver que NetBeans le agrega unas cosas más. Le agrega, por ejemplo, estos comentarios. Por ahora, para este video no son necesarios, no son estrictamente necesarios. Y quiero enfocar un poco acá el código. Fíjense, aquí está el package que lo crea automáticamente. La clase producto le añadió estas palabras reservadas. Entonces ya podemos trabajar aquí. Lo mismo que yo hice acá, lo voy a trasladar para acá. Así. Bien, ahí tenemos los atributos. Lo otro era el constructor, un constructor sin parámetros. Vamos a dejarlo acá. Queda un poquito corrido hacia la derecha. Ahí sí.
tengo también esto que tiene que ver con los métodos. Lo dejo acá al final. Creo que ahí estamos bien. Me falta acá el título que decía constructores. Lo defino acá. Bien. Ahora viene una pregunta. Ojo aquí que aparece un problemita. Dice que tengo que especificar algo. Bien. Cuando es una variable de tipo float y yo defino acá un valor con notación decimal, hay que añadirle la f. Y con eso funciona. Si le quito la f, no funciona. Bien. Ahora, si yo le entrego una variable, por ejemplo, entera, no hay problema, no me la exige. Pero si le agrego notación decimal, sí me la exige. Ojo con eso. Bien, ahora que ya está todo listo, ya la definición está hecha acá, vamos a crear un objeto. Entonces, en inicio, acá estoy dentro del método main, método principal, este es el método de entrada. Voy a crearme un objeto. Entonces, todo objeto debe tener un nombre, por ejemplo, producto 1. Y el tipo de dato de este objeto sería, importante esta parte, el tipo de dato sería su clase, o sea, producto, acá. Importante eso. Así está definido el objeto, pero no está inicializado. Para inicializarlo, lo podemos hacer en una misma línea. Por ejemplo, decimos, el objeto va a ser igual a new producto. ¿Qué significa esto? Que estoy llamando al constructor. Con la palabra new estoy llamando al constructor que se creó acá, con estas características. Bien. Esto también tiene que ver con la instancia. Estoy creando la instancia de la clase de producto. Bien, ahora nosotros ya podemos comenzar a establecerle valores por defecto, valores específicos por nuestra cuenta. Pero les quiero mostrar cómo quedan sus valores. Por ejemplo, si yo llamo a producto 1, a este objeto, veamos qué hay en sus atributos. Vamos a mostrar el código, vamos a mostrar la descripción y vamos a mostrar el precio. Voy a ejecutar esto para que veamos el resultado. Y ahí está, 0, porque el constructor se definió así, al código le dejó 0, después a los atributos de descripción lo dejó con el texto sin definir, por eso se ve acá sin definir, y el precio quedó en 0 también. Ahí está. Bien, ahora vamos a establecerle valores de manera específica a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vuelvo a llamar al objeto producto, al código específicamente, y le añado un valor, supongamos el código 123. Ahora voy a establecer un valor para la descripción. Por ejemplo, vamos a escribir acá teclado gamer, y para lo que tiene que ver con su precio, vamos a poner acá, pongámosle unos 45.990 pesos. Bien, con esto estoy estableciendo valores después de haberlos inicializado y establecido con el constructor. Ahora tienen nuevos valores. Vamos a ejecutar esto. Y ahí está, 123. Ahí está, teclado gamer, aquí está, y el precio aquí está. O sea, primero pasó por acá, el constructor hizo lo suyo, estableció sus valores, pero luego en las líneas 10, 11 y 12 se establecieron nuevos valores, los cuales después imprimimos acá al final.
Bien, eso es lo que podríamos hablar sobre una clase y objetos. Bien, así podemos seguir creando más y más objetos. Por ejemplo, tenemos el producto uno, podríamos hacer el producto 2. En este caso lo vamos a hacer con un constructor distinto, un constructor con parámetros. Por ejemplo, public producto, y este constructor va a tener parámetros. Vamos a decir acá que tendrá un valor de entrada para el código. Si el código es int, entonces acá defino este elemento así. Este es un parámetro, o también se le llaman variables o variables de entrada. Voy a recibir como valor de entrada en la descripción, y si la descripción es string, entonces también tengo que definirlo acá. Descripción. Los nombres no es, a ver, para los nombres no es estrictamente necesario que tengan el mismo nombre. Si es descripción, le pongo descripción al atributo. Yo lo podría dejar así, desk, y da lo mismo. Bien, va a funcionar igual. Y me falta el tercer parámetro asociado al precio. Entonces acá, nt, precio. Ahí lo tenemos. Entonces ahora, estos valores que me van a llegar de entrada para el constructor, los voy a utilizar para los atributos. Entonces, así como lo llamé acá arriba, voy a copiar eso y lo voy a pegar acá. En vez de establecer el 0, este valor de entrada, el código, lo voy a utilizar aquí. Y la descripción que me llegue de entrada, se la entrego a la descripción como atributo. El valor que me llegue de entrada para el precio, se lo paso al atributo precio. Ya está. ¿Cómo se utiliza un constructor que tiene parámetros de entrada? Vamos para allá. Voy a crear acá el segundo producto, producto 2, igual new, y fíjense que aquí NetBeans me está ofreciendo dos formas de crear el objeto, con un constructor sin parámetros y con el constructor con parámetros que acabo de generar. Entonces voy a ocupar ese, el que tiene parámetros. Lo voy a hacer, eso sí, de manera manual, el tema de establecer sus valores. Entonces, primero, según el orden que definimos, va el código. Entonces, voy a establecer el 1, el 124. Después, aquí viene la descripción. Entonces sería, pongámosle acá, mouse gamer. Y después me faltaría el precio según el orden. Vamos a definir acá, supongamos 25.990. Y fíjense que en vez de estar estableciendo los valores acá, a través de sus atributos, yo lo estoy haciendo directamente a través del constructor. Entonces, en una sola línea, estoy haciendo lo mismo que acá. Bien, entonces ahora, solamente con esta línea, yo ya puedo imprimir los valores de este objeto. Ya está listo. El objeto producto 1 quedó listo delante, y el objeto producto 2 ya está listo con solamente esta línea, gracias a un constructor con parámetros. Entonces vamos a imprimir, perdonen el copy paste, pero es para que salga más fácil, más rápido. Y a esto le paso el 2, el 2 y el 2. Ahora lo voy a ejecutar. Y fíjense que aquí está la primera parte, el primer objeto que creamos. Y la línea 14, aquí ustedes pueden ver que hizo efecto. Bien, 124, ahí está, línea 16, imprime el código. Mouse gamer, línea 17, y línea 18, 25.990. Bien, entonces estamos viendo cómo crear clases, ya lo vimos, ¿cierto? Una clase sencilla con sus respectivos atributos, constructores, podemos tener más de uno, y métodos. Bien, ahora pasamos a los métodos. ¿Cómo ocupamos este método que definimos? Bien, esto lo vamos a hacer, por ejemplo, podemos hacerlo con cualquiera de los productos. Todos los objetos de tipo producto pueden invocar al método
obtener IVA. Ojo con eso. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, voy a agregar el IVA acá. Pondré una etiqueta aquí que diga IVA, dos puntos. Y acá de manera sencilla voy a ocupar este operador para concatenar. Entonces, llamo a producto 1 y fíjense que tengo, aparte de estos métodos que vienen por defecto, está el obtener IVA. Este fue el que confeccioné en la clase, obtener IVA, que es de tipo float. Eso es lo que va a devolver. Entonces lo voy a invocar. ¿Fijan? Sobre el mismo print. Y esto también lo voy a replicar acá. Pero esto es producto 2. Ahora lo voy a ejecutar. Y aquí pueden ver que el IVA, el 19% de 45.990 es eso, 8.738.1. Y el mouse gamer, aquí lo pueden ver, 25.990, el IVA corresponde a 4.938.1. Así de sencillo. Bien, entonces, resumen, hemos visto en este videito cómo crear una clase en Java con la zona respectiva de sus atributos, sus constructores y la zona de los métodos, que en este caso creamos solamente uno para que quede claro el ejemplo, ya lo más básico y sencillo posible. Bien, importante recalcar, los atributos deben tener unos métodos que se llaman los mutadores y accesadores, o get y set, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esta serie de videos que voy a hacer. Por ahora, ustedes se preguntarán a lo mejor, quizás, ¿estos quedan públicos, protegidos, privados? ¿Cómo quedan? Bueno, por defecto, estos quedan de manera pública, los atributos. Bien, es como si yo escribiera explícitamente public. Bien. Eso sí, si yo lo dejo como privado, se pierde el acceso. Y fíjense que ya aquí en el archivo inicio.java me arroja un error cada vez que yo quiero utilizar el código. Claro, porque se perdió el acceso. Bien. Bueno, sobre eso vamos a hablar en el segundo video que voy a confeccionar en los próximos días. Ya, por ahora lo voy a dejar public. Vamos a dejar público. Bien, pues, espero que se haya entendido, que haya quedado clarito. Cualquier cosa, duda, consulta que tengan, coméntenme ahí en el video. Si tienen alguna sugerencia sobre un video específico, coméntalo también, ahí lo vamos a construir. Eso sería todo, nos vemos en un próximo video. Un abrazo, cuídense, chao chao.